Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ciclo intermedio de formación política. Adaptación del texto Formas de vivir el cristianismo hoy de Leonardo Boff. Los grandes analistas de la historia nos confirman que vivimos desde hace un siglo una fase nueva del espíritu de nuestra cultura. Es la fase de la secularización. Con esto se quiere significar que el eje estructurador de la sociedad moderna ya no reside en el mundo religioso, sino en la autonomía de las realidades terrestres, en el mundo secular. De ahí que se hable de secularización. Esto no significa negar a Dios, solo que Él ya no representa más el factor de cohesión social. En su lugar entra la razón. Los derechos humanos, el proceso de desarrollo científico que se traduce en una operación técnica productora de bienes materiales y el contrato social. Había un desajuste enorme entre los valores de la modernidad secularizada, es decir, democracia, derechos humanos, libertad de conciencia, diálogo entre las iglesias y religiones, y el catolicismo tradicional. Este desfase fue superado por el Concilio Vaticano II, realizado entre 1962 y 1965, en el cual la Iglesia jerárquica trató de poner al día el caminar de la Iglesia con el caminar del mundo moderno. El trasfondo de todos los textos conciliares era el mundo moderno desarrollado. En América Latina, en las distintas conferencias episcopales, se procuró asumir las visiones del Vaticano II en el contexto del mundo subdesarrollado, cosa prácticamente ausente de los textos conciliares. De ahí nació una lectura liberadora, pues se entendía el subdesarrollo como desarrollo de la pobreza y de la miseria, por lo tanto, de la opresión que exige liberación. Aquí se encuentran las raíces de la teología de la liberación, que tiene como base la práctica de las iglesias empeñadas en la superación de la pobreza y de la miseria, a partir de los valores de la práctica de Jesús y de los profetas. El proceso de secularización puso de manifiesto algunas formas de vivir el mensaje cristiano en el continente latinoamericano y brasilero. La primera es el cristianismo y oficial y tradicional tardío en el contexto de la colonización, que significó un trasplante del cristianismo europeo, vigente hasta hoy en día, con su doctrina, sus dogmas, sus sacramentos, ritos, santos y santas y fiestas. La referencia principal es la misa y la adhesión sin restricciones a las enseñanzas oficiales del magisterio. De más del 70% de católicos, solo el 5% asiste a misa. Hay otra forma que llamaríamos cristianismo cultural, que desde la colonización ha impregnado la sociedad. El pueblo respira cristianismo en sus valores humanísticos de respeto a los derechos humanos, de cuidado de los pobres, en forma de asistencialismo y paternalismo, de aceptación de la democracia y de convivencia pacífica con otras iglesias o caminos espirituales. No niegan el valor de la iglesia, pero no es una referencia existencial, bien porque no ha renovado sustancialmente su estructura clérica jerárquica, su lenguaje doctrinal o sus símbolos heredados del pasado. Existe otro tipo de cristianismo, el cristianismo de compromiso. Se trata de personas que, vinculadas a la iglesia jerárquica, asumen su fe en sus expresiones sociales y políticas. Su referencia principal no es la iglesia institucional, sino la categoría del Jesús histórico, del reino de Dios. El reino
no es un espacio físico ni se parece a los reyes de este mundo. Es una metáfora para una revolución absoluta que implica nuevas relaciones individuales, conversión social, relaciones de fraternidad y ecológicas. El reino se realiza en todos los lugares donde se viven los valores presentes en la tradición de Jesús. El Espíritu Santo llega antes que el misionero. Hay otra forma de vivir el cristianismo sin referirse conscientemente a él, un cristianismo secularizado. Son personas que pueden calificarse de agnósticas o ateas, o que simplemente no se definen, pero siguen un camino ético centrado en el amor, de fidelidad a la verdad, de respeto a todas las personas sin discriminación, de preocupación por los empobrecidos, de cuidado de lo creado y otros valores humanistas. Pues bien, estos valores son el contenido de la predicación del Jesús histórico. Como leemos en los 4 evangelios, siempre estuvo de parte de la vida y de los que tienen menos vida, curándolos, compadeciéndolos de ellos, defendiendo a las mujeres en contra de la tradición extremadamente patriarcal de la época y llamando a una apertura sin restricciones a todos, hasta el punto de afirmar que al que venga a mí, no le diré que se vaya, según Juan 6:37. En el Evangelio de San Mateo, que podemos llamar el Evangelio de los ateos humanistas, se dice que quien haya atendido a un hambriento o a un sediento, a un peregrino o a un enfermo o a alguien que está en la cárcel, a mí me lo habéis hecho. Por eso, para vivir el cristianismo hay que vivir el amor, tener compasión y sentir el dolor del otro. Quien no vive estos valores, por muy piadoso que sea, está lejos de Cristo y sus oraciones no llegan a Dios. San Juan subraya en sus epístolas: Dios es amor, y quien vive en el amor permanece en Dios y Dios en él. Juan 4:16. En otro lugar afirma: el que hace el bien es de Dios. Juan 1:11. Aquí se realiza lo que decía el gran teólogo alemán Bonhoeffer, que participó en la resistencia al nazismo y en un atentado frustrado contra Hitler. Vivir como si Dios no existiera, pero vivir un modo de vida en amor y fidelidad a la vida, a semejanza del justo y santo de Nazaret. Tal vez hoy la gran mayoría de nuestro país y del mundo entero vive ese tipo de vida que, en dialecto cristiano, llamaríamos un cristianismo anónimo y secularizado. Lo importante no es el nombre, sino el tipo de vida que se vive, en el amor, la compasión y la apertura a todos. Estimo que este fue el deseo originario de Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, pues Él vino, ante todo, para enseñarnos a vivir. Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ciclo intermedio de formación política.